Y en el libro, cuando todos lo tengan, se ubican en la lección 10, que es la página 41. Amén. Lección 10. ¿Lo tienen? En los libros. Y el texto bíblico principal vamos a leer desde San Juan 8:31 al 36. Le doy gracias al Señor en esta hora por este privilegio, amén. Sabemos que es por la gracia y la misericordia del Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tienen San Juan 8:31 en adelante? Amén. Voy a necesitar mucha ayuda ahora de Brenda con los textos bíblicos, amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. El nombre de la lección es verdadera libertad en el Hijo. Amén. Vamos a orar en esta hora, jóvenes, que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Amén. Buen y amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, Señor, venimos ante tu presencia en esta hora, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, porque podemos entrar confiadamente ante su presencia, Señor, ante el trono de tu gracia en esta hora, mi Dios amado. Vengo dándole toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, porque tu fidelidad, Señor, es grande. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por este privilegio, mi Dios amado. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, gracias por cada persona presente en este lugar. Tu palabra dice, Señor amado, que ningún esfuerzo en tus caminos es en vano. Yo te pido, Dios del cielo, que sea usted usando mi vida. Oh Dios del cielo, pasa un carbón encendido y sea tu Espíritu Santo trayendo esa palabra en mente, Señor. En esta hora háblanos, Señor. Liberta al cautivo, rompe toda cadena, Señor. Salva las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que sea usted derribando toda fortaleza del enemigo, Señor, y que sea usted tomando el control de mi vida, Espíritu Santo. Yo reconozco, mi Dios amado, que separada de ti nada puedo hacer, pero todo lo puedo en Cristo, porque tú me fortaleces, Señor, porque no es con mi fuerza, Señor, es por tu gracia, amado Dios. Yo te pido, Señor, que uses mi vida en esta hora y que nos hables, Padre, en el nombre de Jesús. Salva, liberta, Señor, ata al hombre fuerte en esta hora, en el nombre de Jesús. A tu nombre sea dada toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento en esta hora. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia, porque nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, grande es su fidelidad, amén. Vamos a la lección 10, lo tienen todos. El tema es la verdadera libertad en el Hijo, amén. Y vamos a leer la introducción a la lección. Lo tienen, página 41.
Dice, cuando alguien dice, para ser sincero, se podría interpretar como que hasta el momento no lo ha sido. Usamos esta expresión cuando pensamos que aquello que diremos no es lo que la otra persona quisiera escuchar. Es como decir verdaderamente. Por mucho que las personas digan que quieren la verdad, esta exige acción, pero es una acción que con frecuencia no estamos dispuestos a tomar. Jesús ofrecía la verdad porque la verdad tiene poder para hacer libre a la persona. Mientras estudia esta lección, manténgase abierto a las verdades que le presenta Jesús acerca de quién es usted, quién es Él y cómo usted puede ser libre de la esclavitud al pecado gracias a su fe en Él. Amén. Y el primer punto que aquí toca es esclavos o hijos. Amén. Así que nosotros vemos que Jesús les dice a los judíos en el versículo 31 en adelante, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos le responden y le dicen que ellos no son esclavos de nadie, que como Jesús les decía que iban a ser libres. Y Jesús les dice de que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque ellos no aún habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús les estaba diciendo que ellos eran esclavos del pecado. Y vemos que la Biblia menciona la esclavitud desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús explica, como vemos en el versículo 34, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén, gloria a Dios. Y dice que Jesús relaciona la esclavitud con el pecado. Y es interesante ver cómo en el versículo 33 ellos le responden y le dicen a Jesús que no son esclavos de nadie, que cómo Jesús puede decir que ellos iban a ser libres. Pero sabemos de que Dios no estaba hablando de una esclavitud físicamente. Él estaba hablando de una esclavitud espiritual, la esclavitud de nuestras almas hacia el pecado. Amén. Y sabemos que el pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas, que va en contra de su palabra. Sabemos, como dice la Biblia, que el pecado es mentir, la envidia, maquinar malos pensamientos en contra de su prójimo, la ira, las contiendas, las disensiones, etcétera. Amén. Sabemos como conocedores de la palabra lo que es el pecado. Pero muchas personas que no han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador no saben lo que es el pecado. Y vemos que antes de aceptar a Cristo en nuestros corazones éramos esclavos al pecado, estábamos ciegos espiritualmente. No éramos aún hijos de Dios, sino tan solamente su creación. Amén. Ahora que ya sabemos a lo que se refiere Jesús, cuando Él habla de un esclavo, vamos a ver que es hijo de Dios. Porque el primer punto dice, esclavos o hijos, es una pregunta. Hijos de Dios. Vamos en San Juan 8, 31 al 32, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es estar o mantenerse en un lugar sin cambios. Y Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, o sea, a Cristo, y al conocerle, Él los hará libres. Amén. Sabemos que hay poder en libertad en Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que hay poder en Jesús? Que hay poder y libertad en su sangre preciosa. Amén. Pero para conocer a Jesús es importante pasar tiempo con Él, adquirir información sobre Él, conocer lo que dice la palabra del Señor sobre nosotros, sobre Él, las promesas que Dios nos ha dejado. Es importante
aprender a amar y a confiar en Dios. Yo me acuerdo en una ocasión cuando predicó nuestro pastor, el hermano Fidel, él decía que es muy difícil confiar en alguien en lo cual usted no se ha tomado el tiempo para conocer. Y es muy importante que nosotros como hijos de Dios nos tomemos el tiempo para conocer a Jesús a diario. No solamente lo que usted me esté escuchando a mí predicar en esta hora, o lo que usted escuche predicar al pastor, o lo que usted escuche de Jesús. Es importante que usted en su tiempo devocional o a diario conozca más de Jesús. Amén. Porque ese es el Cristo y el Dios que nosotros proclamamos, amén. Así que es importante que nosotros aprendamos a ser íntimos con Dios, a tener una relación personal con Él y no solamente lo que la iglesia o el pastor dice, porque Dios quiere nuestra atención, amén. Así que es importante conocerlo, es importante amar a Dios. Dios conoce quienes lo aman de verdad. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2:4, gloria a Dios, aleluya. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Así que sabemos que parte de conocer a Jesús es guardar su palabra y ser obedientes a esa palabra. Amén. Eso es ser un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Así que vemos la importancia de conocer y permanecer en Dios a través de su palabra. Como les decía, permanecer significa estar o mantenerse en un lugar sin cambios. En San Juan 15:4-7, San Juan 15:4-7 dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Así que vemos la importancia de conocer y permanecer en Dios. Amén. Porque si no permanecemos en Dios, dice la palabra del Señor que nos secamos. En el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Así que vemos la importancia de permanecer en Él, como dice la palabra del Señor. Amén. Recordemos que Cristo es el verbo o sabiduría de Dios encarnada. En San Juan 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos que en el versículo 34 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es esta verdad que Cristo estaba diciendo? Bueno, como dice la palabra del Señor en San Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esa es la verdad de la cual Cristo hablaba. Y conoceréis a Cristo y Cristo nos hará libres. Amén. Pero para conocerle, Dios nos dice que es necesario permanecer en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Es importante reconocer las mentiras que Satanás muchas veces nos hace que Él quiere que nosotros lo creamos. En esta semana yo entraba en un plan de la Biblia con mi hermana Gracielita y el tema era sobre callando las mentiras que el enemigo muchas veces nos quiere hacer creer. Y me llamaba la atención mientras estudiaba este tema que el primer día del devocional, el texto bíblico era el versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre.
Y es importante conocer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la espada que el Señor nos ha dejado para pelear contra las mentiras del enemigo, amén. Pero si usted no sabe lo que dice la Biblia sobre usted, entonces usted fácilmente va a creer lo que el enemigo le dice, amén. Así que es importante, la importancia de ser libres de las mentiras de Satanás con la espada de Dios que Dios nos ha dejado, que es su palabra. Dios nos ha creado con un propósito. En Hechos 17:26, Hechos 17:26, dice la palabra del Señor: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que vemos que Dios nos ha creado para este tiempo. Amén. Dios nos ha creado con un propósito. Dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero lo que él dice al principio, él dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Amén. Así que usted y yo tenemos un propósito en Cristo Jesús. Amén. Y vemos que nuestro mayor ejemplo de luchar contra las mentiras de Satanás fue Jesús. Sabemos que después de 40 días de Jesús haber ayunado, dice la palabra del Señor que él fue tentado por el diablo. Y en las 3 ocasiones que lo tienta, él le dice: si eres hijo de Dios. Y en cada una de esas tentaciones Jesús le responde ¿con qué? Con la palabra del Señor. Ese es nuestro mayor ejemplo, que cuando el enemigo venga a tratar de hacernos creer mentiras, que nosotros aprendamos a responder con la verdad de Dios. Amén. Esa es nuestra espada. Amén. Independientemente de cómo usted y yo nos sintamos sobre nosotros mismos, no cambian las promesas de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros posiblemente nos podemos sentir como que no somos suficientes, como que no podemos hacer nada, pero Dios nos dice que nosotros somos suficientes, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Él es el gran yo soy. Dice la palabra del Señor que nosotros somos escogidos, perdonados, libres, redimidos, amados, reconciliados con Dios. Tenemos gracia y perdón. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo me alegro al saber que soy hija del Dios Todopoderoso. Amén. Del Alfa, el Omega, y el principio y el fin. Gloria a Dios. Y si vamos al punto número 2, dice: ¿quién es tu padre? En San Juan 8:37 al 47 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es muy importante que nosotros conozcamos cómo la Biblia describe a Satanás. En ese plan que yo completé con mi hermana Gracielita, uno de los días hablaba de la importancia de conocer
¿quién es Satanás? La Biblia lo describe que él es padre de mentira, que él es homicida, que él es acusador. La Biblia tiene tantos nombres para descubrir a Satanás y es importante que nosotros conozcamos quién es nuestro enemigo, amén. Porque nuestro enemigo no es nuestro hermano, sino es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Y dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el libro dice, en el punto 2, ¿quién es tu padre? Jesús reconoció que sus oyentes eran descendientes de Abraham. Sin embargo, sus actitudes y sus acciones mostraban que no eran hijos de él, porque rechazaban sus enseñanzas e incluso buscaban la manera de matarlo. Aunque aquella reclamaran haber heredado las bendiciones de Abraham y ser verdaderos adoradores de Dios, sus deseos y sus acciones contradecían aquellas afirmaciones. Su afán de matar a Jesús revelaban que eran hijos del diablo, que es asesino y mentiroso. El hecho de haberse negado a recibir a Jesús no reflejaba en sí la fe de Abraham. El odio contra Jesús demostraba quién era su verdadero padre. Nuestra conducta revela de quién somos hijos. Y esto no es, esto es cuando dice nuestra conducta revela de quién somos hijos, es nuestra conducta a diario. Porque hay días donde usted y yo posiblemente vamos a fallar con nuestra actitud, porque tenemos días malos y aunque somos hijos de Dios no somos perfectos, pero nuestra conducta a diario revela de quiénes somos hijos, amén. Ser seguidor de Cristo no tiene que ver con la iglesia a la cual asistimos. Es un asunto de relación personal con Jesucristo. Acérquese a Él cuanto pueda, manténgase firme en la verdad y ande junto a Él todos los días. Así que la pregunta que hace acá es, ¿a quién nosotros estamos representando? ¿Estamos representando con nuestras actitudes a diario a Jesús, a nuestro Padre o al diablo? El Señor les dice que ellos eran hijos del diablo, padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquí la pregunta es, ¿a quién nosotros estamos representando? Amén. Aquí dice la pregunta para la reflexión. Piense en qué le respondería usted a alguien que le preguntara ¿quién eres tú? Y qué diría acerca de su fe en su respuesta. Y lo primero que a mí me vino a la mente es que yo soy hija del Dios viviente. I am a daughter of the living God. Y de qué manera su vida es un testimonio a los demás de que usted es hijo de Dios. Y lo primero que a mí me vino a la mente es que yo no hago lo que las demás personas hacen. En mi trabajo muchas veces me han invitado a salir, usualmente hacen reuniones después del trabajo 1 o 2 veces a la semana y yo no voy porque yo sé que o van a ir a tomar o a bailar y yo sé que yo no tengo nada en común. Y yo pudiese ir y yo sé que yo no voy a hacer nada, pero yo sé que tampoco me voy a sentir cómoda. Así que yo no hago lo que los demás hacen. Y la pregunta es de qué manera su vida es un testimonio a los demás de que usted es hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, amén. Y que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, amén. Gloria a Dios. En el punto 3 dice la divinidad del Hijo. En San Juan 8:48 en adelante, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Gloria a Dios. Me encanta ese texto bíblico, como el Señor les responde y les dice: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y uno de los nombres del Señor es que Él es el gran yo soy. Amén. Gloria a Dios. En el punto 3 dice: aquellos judíos reaccionaron con insultos ante las palabras de Jesús. Él por su parte no respondió. Lo que hizo fue centrarse en el hecho de que el Padre es el juez. También reafirmó el principio según el cual aceptar y guardar sus enseñanzas traía consigo libertad y finalmente vida eterna. Es posible que usted se enfrente a una persecución por proclamar la verdad acerca de Jesús. Hónrelo al Señor cuando responda con el bien, aunque reciba el mal. Confíe que Dios será quien juzgue la intención del corazón. La valiente proclamación de Jesús causó que la multitud lo acusara nuevamente de estar poseído por demonios. Para ellos, él era un blasfemo si pensaba que era mayor que Abraham y los profetas. Jesús volvió a afirmar que él conoció al Padre y le obedece. En cuanto a Abraham, señaló que el patriarca había esperado su venida como el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho. Ciertamente Jesús era el Mesías tanto tiempo esperado. No obstante, Jesús era más que Mesías, lo cual proclamó al afirmar: antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras eran una clara afirmación de su divinidad. Jesús es Dios. Esta afirmación era una blasfemia para aquella multitud incrédula, de manera que tomaron piedras para matarlo, pero Jesús huyó sin que le pudieran hacer daño alguno. ¿Cree usted lo que Jesús afirma acerca de sí mismo? Él es la fuente de la vida eterna. Así que si usted guarda sus palabras, nunca morirá. Él es la fuente de la salvación, su Salvador prometido. Él es Dios, aquel que puede cumplir lo que promete, porque es todopoderoso y eterno. Si usted cree en Jesús, viva de tal manera que su vida lo honre y glorifique. Y para ir terminando, las preguntas de reflexión dice: ¿cómo le podía explicar a alguien que no conoce a Cristo por qué usted cree que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios? ¿Qué podemos aprender de Jesús en cuanto a la manera en que debemos enfrentar a los insultos? Y en conclusión dice: la verdad acerca de quién es Jesús y cuál es su obra lo puede liberar del pecado y abrir para usted el camino a la vida eterna y abundante. Recibimos esa vida cuando lo reconocemos a Él como Salvador y después nos comprometemos a vivir cada día conforme a su palabra. La interacción de Jesús con los judíos debemos motivarnos a pensar en nuestra propia manera de vivir. ¿Reflejan nuestras acciones, palabras y actitudes a una persona que está viviendo para honrar y glorificar a Dios? Si no es así, la respuesta está en no darnos por vencido, sino someternos al Señor. Cada ser humano debe confesar que necesita perdón y restauración. Dios nos ama de tal manera que envió a Jesús para que fuera nuestro Salvador. Crea en Jesús y encontrará la verdad y la vida que Él le ha prometido a todos los que le siguen. Amén. Le damos gracias al Señor en esta hora. Fue un corto mensaje,
Pero yo creo que lo importante es conocer la verdad. Y conocemos la verdad conociendo a Cristo Jesús. Amén. Yo le doy gracias al Señor por haber entrado en mi corazón, por haber salvado mi vida, por haberme liberado de la depresión. Yo le doy gracias al Señor porque Él ha sido fiel y hasta aquí, Ebenecer, el Señor me ha ayudado. Amén. Hasta aquí ha llegado mi tiempo y voy a dejar en esta hora a mi hermano Fernando.